Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 2 de este curso, de este seminario. En esta oportunidad vamos a tratar el tema, en esta clase número 2 vamos a tratar el tema del nuevo enfoque en la dirección de recursos humanos. Vamos a ir bajando la diapositiva para ir desarrollándolo. Vamos a hablar primero introductoriamente, decir que hay tres factores a tener en cuenta para interpretar la naturaleza del Departamento de Recursos Humanos que debe tener una empresa. Primero, el primer factor es el tamaño, el segundo factor es la especialidad de la empresa y el tercer factor, pero no menos importante, la cultura de la organización. A medida que la empresa crece y se vuelve un poco más compleja, la gestión de los recursos humanos también va a tener mayor complejidad y va a ser más importante y va a afrontar mayores desafíos, eh, y tendrá que ubicarse a la altura de las necesidades, y eso va a obligar obviamente a la profesionalización de cada uno de los encargados del área y de cada una de las personas que estén llevando a cabo la gestión de recursos humanos de la misma. Estando en la República Argentina, existen contextos que juegan papeles principales a la hora de asumir y llevar a cabo la gestión de recursos humanos. Dentro del contexto de este país hay que tener siempre en cuenta el contexto sindical y el contexto económico y político, que siempre están de alguna u otra manera condicionando los factores del departamento. Nuestro desafío ahora, en este curso, es formar futuros líderes en recursos humanos y relaciones laborales que puedan tener una inteligencia y sensibilidad y dedicación para compatibilizar la cultura de la organización, porque el contexto siempre va a ser cambiante, el contexto externo, y por eso tenemos que darles las herramientas técnicas en materia laboral y las competencias genéricas que nos permitan desarrollar habilidades de gestión y con gran creatividad, pero siempre actuando bajo el marco de una ley. Bueno, vamos entonces, una vez dicha la introducción, ver el primer ítem a tener en cuenta en el nuevo enfoque en el nuevo enfoque para la dirección de recursos humanos. Eh, vamos, el primer ítem es evolución, el jefe, evolución de jefe de personal a CPO. Es decir, en otras palabras, de pasar de jefe al líder del recurso humano o del talento humano que está dentro de la organización. Históricamente, el referente de recursos humanos cumplía un rol de experto administrativo con función de política laboral, que solo escuchaba a la gente y representaba también un costo para la organización y no participaba del directorio y ni de la compañía. Bueno, entonces, resumiendo, antes el referente de recursos humanos solamente escuchaba a la gente y no participaba ni del directorio ni tampoco participaba de los objetivos empresariales de la compañía. Eso sí a tener en cuenta. La nueva regla nos dicta que la gestión del capital humano, esta vez en cabeza de los líderes operativos de línea o negocio y de los especialistas de recursos humanos, deben asegurarse que estos tengan herramientas necesarias, formación, actitud adecuada y conciencia de que su gestión debe ser integral, teniendo en cuenta que su performance será evaluada en gran medida mirando cómo gestiona su equipo de trabajo. Bueno, es decir que ahora va a tener que tener una función un poco más amplia acerca, digamos, de el negocio y de los objetivos planteados por la empresa. Queda claro entonces que la tarea dentro del Departamento de Recursos Humanos va a ser asegurarse de que el líder tenga una capacidad necesaria y que tenga también herramientas suficientes para poder dar una respuesta a las problemáticas que van surgiendo
tanto tanto a los directivos como al personal de la empresa, el personal de la empresa. Entonces, en síntesis, estamos frente eh, a los líderes operativos del Departamento de Recursos Humanos y que de alguna u otra manera vamos a ir borrando las líneas divisorias y levantando las barreras de prejuicios que venían pasando en tiempos anteriores. Bueno, y un último factor a tener en cuenta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas el líder dedica a gestionar su equipo de trabajo? La respuesta podría llegar a ser fácil en la teoría, pero muy difícil en la implementación de la vía práctica, y entonces esa respuesta debe venir del CEO de la compañía para lograr el éxito dentro del objetivo organizacional. Bueno, vamos a ver ahora una serie de mejores prácticas en los recursos humanos. Ya lo vimos en la clase pasada, ahora vamos a ver mejores prácticas teniendo en cuenta el nuevo. Antes de seguir vamos a colocar alguna pregunta dentro del trabajo práctico que ustedes van a tener que entregar a cruzadosdigitales@gmail.com. ¿Qué debe poseer el líder? ¿Qué debe poseer un líder de recursos humanos? Un líder en recursos humanos. Bueno, acá les dejo la respuesta. Ustedes la van a tener, bueno, ustedes pueden ampliarla también. Yo les propongo que un líder, acá está en el ítem 1, debe tener, pero básicamente tiene que tener muchas características, obviamente. Pueden plantear una respuesta más amplia, y básicamente debe tener la capacidad necesaria, por un lado, y las herramientas suficientes para poder dar respuesta a las problemáticas de índole personal y de índole laboral. Esa sería la respuesta. Un líder de recursos humanos tiene que tener tanto capacidad como herramientas para dar respuesta a los problemas personales y laborales que vayan surgiendo dentro de la convivencia del día a día, en la rutina empresarial, en la rutina de la organización. Bueno, dentro de las mejores prácticas vamos a desarrollar los siguientes puntos, como la autogestión, la motivación, un nuevo paradigma para gestionar el liderazgo, el coaching para un desempeño sustentable, la llave del reino y la gestión integral del talento. Entonces vamos a comenzar desarrollando el nuevo camino hacia el self-management, que es la autogestión. Entonces vamos a comenzar a analizar la autogestión desde el punto de vista de las funciones que tiene el Departamento de Recursos Humanos, como por ejemplo vamos a analizar la autogestión en términos de la selección del personal, también en materia de la capacitación y por último en el proceso de la gestión del desempeño. En términos de la selección de personal, ¿qué hablamos cuando hablamos de autogestión? El candidato, o sea, el postulante a obtener el nuevo puesto de trabajo, es quien debe gestionar su preparación de antecedentes, o sea, y de qué manera va a hacerlo, actualizando su currículum con información real, con información que sea justa y con la información que sea necesaria. A veces es ideal que el currículum no posea más de 2 carillas, siendo lo suficientemente inteligente para preparar un currículum vitae a la medida de cada búsqueda, siempre que cumpla con los requisitos técnicos en función de su perfil, de lo puesto en ese currículum y en función de lo que requiera la empresa, la organización sobre la cual deberá informarse previamente. Bueno, y en materia de capacitación,
Nadie mejor que uno mismo para buscar oportunidades de formación y guiar a su líder sobre lo que realmente espera de su carrera profesional dentro de la compañía, brindando un abanico de opciones en materia de capacitación, siendo líderes de uno mismo y de nuestros eh, maestros en la profesión. Uno mismo tiene que ir guiándose dentro de este camino de capacitación y bien también buscando mayores referencias dentro de lo que es la capacitación externa y la capacitación interna de la organización. Eh, y bueno, y por último, en el proceso de gestión de desempeño, nadie mejor que uno mismo para prepararse cuidadosamente para cada reunión con su líder o con su equipo de trabajo o con los directores o con los clientes o también con los proveedores y demás socios estratégicos. Eh, Al fijar los objetivos o a revisar y finalizar el ciclo, la persona debe preparar evidencias sobre el cumplimiento de cada una de estas etapas. Eh, no un día antes de la reunión, sino durante todo el año, haciendo un trabajo de hormiga y recolectando toda la información que le permita demostrar en el día de la reunión que los objetivos dentro del desempeño de la gestión estuvieron cumplidos. Entonces, una de las herramientas y uno de los consejos que se da es que uno vaya reuniendo y documentando cada uno de los puntos que hizo cumplir dentro de su puesto de trabajo en el proceso de gestión para que al momento de evaluar el desempeño usted tenga la prueba fehaciente de que su desempeño ha sido el requerido por la empresa y ha sido y realizado en óptimas condiciones. Entonces vamos a dejar una pregunta en el trabajo práctico. Eh, ¿Cómo es la autogestión en temas de elección de personal? Vamos a hacer otra pregunta. ¿A qué se refiere la autogestión en términos de la selección de personal? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos ya en materia de selección de personal. Sí, bueno, continuamos con la clase de hoy. Vamos a el tema de la motivación, que es otra de las prácticas de las que hablamos hace unos minutos. Primero empezamos con la autogestión, ahora otra de las buenas prácticas en materia de recursos humanos, teniendo en cuenta el nuevo enfoque, es la motivación a la gente. Y bueno, el primer ítem es, por ejemplo, compartir los proyectos de negocios. Es decir, hacer partícipes a los empleados de las decisiones estratégicas. Eh, es importantísimo escuchar las opiniones de ellos, cuáles son las ideas que tienen para aportar y darles la oportunidad de demostrar que ellos saben y que pueden realizar algún aporte importante dentro del objetivo administrativo. Lo que realmente motiva a los empleados, o sea, la causa de su satisfacción, también se puede llegar a producir cuando el trabajo es interesante y cuando se generan nuevos desafíos por por el incremento de una nueva de más responsabilidad. Al darse más responsabilidad, se va a obtener un mayor logro. Se va a obtener un mayor logro, como decía, por el cual se querrán obtener mayores reconocimientos por dichas gestiones. Estos factores responden a la necesidad del ser humano de crecimiento, a la necesidad que tienen las personas de crecimiento. Ahora vamos a seguir
Bueno, continuamos. Existen distintas acciones que motivan a los ejecutivos de las organizaciones, como por ejemplo el coaching, que son acciones específicas de seguimiento para acompañar al desarrollo y a las competencias de los trabajos realizados. Después están, por ejemplo, proyectos especiales. Otra forma de motivación son los proyectos especiales, que consisten en participar en nuevas tareas o trabajos que no son habituales desde el puesto y que contienen algún objetivo específico. Otro es la exposición con contactos de clave externos. Esto se refiere a hacer poner al trabajador en contacto con usuarios externos a la organización, como por ejemplo contactarlos con clientes, con proveedores o con instituciones educativas o gubernamentales o con instituciones financieras, etcétera. Esto también va a llevar a la motivación de los trabajadores. Lo mismo va a ocurrir con el contacto con los managers, que va a ser la participación en encuentros u otros tipos de actividades a través de las cuales el empleado va a tener un mayor contacto con los tecnólogos o con los gerentes o con los directores de la compañía. Después está el internal networking, participación en encuentros, o sea, que consiste en participar en encuentros, actividades de entrenamiento u otros tipos de actividades a través de la cual la empresa tenga, o sea, el empleado debe tener un contacto más directo con los clientes internos de la empresa y o con los pares de la misma de la misma área en la cual él está trabajando o de otras áreas también. Esto va a desarrollar competencias específicas para el empleado, como ser las habilidades comunicacionales. Después hay otras acciones de desarrollo y rotaciones. Eh, una forma de motivar al empleado es rotarlo eh, en la misma área o en otra área acordada, que también puede ser a nivel nacional o internacional, con posibilidad o no también de regresar a la función en la función de origen en la cual se fue llamado primeramente. Bueno, vamos a continuar con el curso. Vamos primero a consignar una nueva pregunta para el trabajo práctico. Bueno, ¿qué realmente motiva a los empleados en una organización? Y también, ¿qué acciones motivan a los ejecutivos en la organización? Eh, Nombrar tres acciones y desarrollelas con sus palabras. Ahí tienen las acciones, pueden desarrollar qué son para ustedes. Yo más o menos se los conceptualicé. Ahora ustedes escríbanlo en el trabajo práctico. Vamos a continuar con el curso. Pueden nombrar tres de cualquiera de ellas, buscar, investigar en internet qué significan, aportar un poco más y ahí darme el desarrollo de cada una de ellas dentro del trabajo práctico. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a hablar del nuevo paradigma para gestionar con liderazgo. Y como primera definición debemos entender cuál es el significado de la palabra influir, que es la capacidad que tiene una persona o líder en nuestro caso para persuadir o para producir efectos en las acciones y comportamientos y opiniones que tienen los demás. Eso es influir. La influencia mejora la eficacia de todas las demás competencias. Líderes fuertemente influyentes son significativamente más eficaces en las habilidades de liderazgo. Además de tener un interior íntegro y puro, un buen líder se distingue por sus habilidades comunicacionales, justamente porque es una capacidad que es escasa en la actualidad. Existe también, desde el punto de vista conceptual, tenemos que hacer una clasificación en donde vamos a marcar cuál es la diferencia entre un líder adaptativo y un líder de carácter técnico. Quienes ejercen el liderazgo adaptativo desafían actitudes, valores y conductas, y quienes ejercen el liderazgo técnico simplemente ejercen la autoridad. Esto es importante destacar esta diferencia debido a que quien ejerce el liderazgo adaptativo demuestra a través del diálogo que por qué y cuál es la razón por la cual tienen que seguir cada una de sus directivas, y de esa manera se gana el respeto de cada uno y de la gente que está del equipo de trabajo, para así decirlo. Dentro del liderazgo adaptativo involucra también a la alta dirección y a todos los stakeholders, y dentro del liderazgo técnico mantiene las normas. El liderazgo adaptativo es necesario en situaciones de complejidad e incertidumbre, y el liderazgo técnico es usado cuando se está seguro de que las directivas darán buen resultado. El liderazgo adaptativo trabaja con competencias que están afuera de la organización, y en el liderazgo técnico se enfoca en las competencias que hay dentro de la organización. En el liderazgo adaptativo, a mayor riesgo y cambio, mayor aprendizaje. En el liderazgo técnico, el riesgo es conocido y los procedimientos son habituales y hay que dar direcciones sobre ellos. La mayor característica del liderazgo adaptativo es que constantemente hay que estar dando innovación y cambio, y en el liderazgo técnico las normas son totalmente arraigadas y hay que cumplirlas. Hay que hacer totalmente un balance entre estos dos para llegar a una óptima gestión dentro de lo que es la organización. Y algunos conceptos para repasar: no es necesario ser jefe para liderar. El liderazgo lateral suele ser una herramienta más que efectiva. Requiere habilidades diferentes a las de liderar a colaboradores quienes toman la iniciativa de fijar objetivos entre los pares rápidamente emergen como un líder. No se dan directivas, se buscan conocer e interpretar a los pares y trabajar conjuntamente, por sobre todo, influenciar y persuadir. Eso son algunos de los conceptos que tenemos que repasar. Para cerrar este capítulo y a modo de síntesis, haremos la distinción entre el líder tóxico y el líder global. Acá están cada una de las características del líder tóxico, como es la ineficacia, la rigidez, la ineficacia porque posee falta de inteligencia y capacidad para generar cambios positivos en una organización. Rigidez, ¿por qué? Porque aumenta el odio, las divisiones y el rencor entre los colegas,
integrantes de un equipo de trabajo. La intemperancia ¿qué significa eso? Intolerancia a las opiniones diferentes. El egoísmo limita los beneficios y recursos de otros. La corrupción también es una de las características de un líder tóxico, eh, que es la ambición desmedida por rápidos y mal habidos recursos. El aislamiento y la aniquilación son algunas de las características del líder tóxico. Entonces, para poder ser un buen líder, tenés que ser un líder global y obtener las siguientes características. Multiculturalidad quiere decir que debe respetar, tiene que ponerse en el lugar de la cultura del otro. Debe ser tolerante, es decir, que debe aceptar las diferencias. Debe tener discernimiento, es decir, que también debe distinguir lo superficial de lo profundo en las diversas culturas. Debe tener liderazgo, esto es redundante, pero a este ítem se incorporó en el sentido de que el liderazgo debe surgir más que nada en las situaciones conflictivas, y cuando hay un conflicto, ese conflicto debe ser una oportunidad para poder crecer empresarialmente y dentro del sector, y poder solucionar los problemas para una para bien para todos dentro de lo que es la organización. Debe tener una visión holística también, comprender más allá de las propias fronteras y limitaciones que tiene, y predicar con el ejemplo. Y por sobre todo debe tener pasión, debe desplegar altos niveles de energía y conectarse con los demás. Esas son las características de un líder global. Entonces vamos a poner que ustedes desarrollen con sus palabras cuáles son las diferencias entre un líder tóxico y un líder global. Líder global, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos a seguir con otro tema. A ver si podemos bueno, y el nuevo paradigma para gestionar con liderazgo es el liderazgo adaptativo. Entonces vamos a poner una pregunta más para que puedan repasar esto. ¿Cuáles son las principales características del liderazgo adaptativo? Muy bien, vamos a continuar ahora con el próximo tema, que se va a llamar coaching para un desempeño sustentable. Entonces continuamos con el coaching para un desempeño sustentable. El coaching es un método para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño dentro del contexto organizacional donde se desenvuelven, y como asimismo también es una herramienta utilizada para el desempeño individual, que también es utilizada para entrenar a todos los empleados que se encuentren dentro de la organización. Es indispensable también alinear a estos empleados con la estrategia de la compañía, y de esa manera favorecer el compromiso y que ellos tienen con la misma organización. Cuando favorecen
dicho compromiso, también al mismo tiempo se está desarrollando de manera continua las mismas habilidades que tiene este empleado. Y bueno, es por eso que sirve, es para eso que es tan importante esta herramienta del coaching. Y también sirve para aprender a entrenarse a sí mismo y a ayudar a las personas a avanzar dentro de su profesión. Eh, ¿Por qué entrenarse? Para mejorar las habilidades de desempeño, para cambiar, por ejemplo, la actitud, el comportamiento y, ¿por qué no?, para ayudar a las personas a agregar más valor a las nuevas inquietudes, acompañando su carrera, como por ejemplo, como si fuese un tutor en el desarrollo profesional. El coaching no cambia los valores, sino que los profundiza. ¿Cuáles son los principales objetivos entonces del coaching? Entrenarse a uno mismo y a quienes de uno depende para su desempeño y expandir los conocimientos y habilidades para así forjar los valores. Se utiliza el coaching para desarrollar las habilidades y adherirse a los valores que posee la organización. eh, También alinea las metas individuales con los objetivos del equipo y de la organización, y ayuda a sentirnos una parte importante de la empresa y una parte como si fuese que somos parte del objetivo común y todos somos parte del mismo objetivo, y eso también ayuda a la motivación, que es una de las buenas prácticas que veníamos anunciando anteriormente. Entonces, vamos a poner el trabajo práctico, qué es el coaching y cuáles son sus objetivos principales. Siempre que les pongo estas preguntas acá para entregar al mail, traten de no poner lo mismo que dice la diapositiva, sino más bien díganlo con sus palabras, o qué es lo que ustedes entendieron, o qué más o menos le pareció a una respuesta aproximada, digamos. Porque así, de esa manera, voy viendo cómo ustedes van entendiendo las temáticas que se van abordando dentro del curso. Entonces vamos a ver como último tema el día de hoy, selección, entre comillas, la llave del reino, cuando necesitamos cubrir un puesto de trabajo que está vacante o es nuevo. Tenemos que verificar las habilidades que requerimos en el trabajador para poder contratarlo. O bien si podemos realizar un ensamble de equipos o ascensos dentro de lo que es una oportunidad interna para los trabajadores actuales, o traslados del personal dentro de la misma organización para promover el desarrollo individual y organizacional interno. La contratación externa es el último recurso al cual la empresa va a poder llegar, digamos. El reclutamiento es una cuestión relacionada con la gestión del talento y de los negocios. Ahora vamos a hablar un poco del conocimiento, porque la contratación requiere eh, preparación, conocer el puesto que se está requiriendo, cuáles son los requisitos, los desafíos de este trabajo, así como también se debe conocer la organización. ¿Qué implica conocer la organización? Es que conocer la misión, la visión, las estrategias, los valores y su cultura, saber lo que se espera de los empleados y qué se espera de los líderes también dentro de la misma, también conocer al jefe, los estilos de personas con las cuales se va a manejar y por las cuales también se van a contratar, y conocer cada uno de los candidatos. Cuando digo conocer a los candidatos me refiero a su experiencia, a sus habilidades y también a los valores de lo mismo. ¿Qué se busca a la hora de contratar y qué debe ser relevante para el puesto?
Vamos a ver, vamos a poner esto como un trabajo práctico: experiencias antes, antecedentes de éxitos, habilidades adecuadas para el puesto, actitud, reputación, referencias. Eh, para una decisión y realizar una oferta de empleo, a lo largo del proceso se debe tratar a todos con respeto y con paciencia, ser un buen embajador de la firma y de nuestra organización, y el objetivo es la calidad y la calidad en la cual, en los términos en la cual se está contratando a la persona. Es importante clarificar los objetivos de la contratación. Lo que necesita saber es cuál será el salario y lo que desea exactamente el individuo dentro de su puesto de trabajo. La fecha de inicio también es importante, eh, el análisis de este empleo de la organización, y revisar y actualizar la descripción del puesto también de manera periódica. Lo más importante es conocer al candidato también profundamente, averiguar cómo piensa, cómo reacciona ante situaciones de estrés, cuáles son las cosas que valora, cómo reaccionar en situaciones de cambio, cómo actúa en circunstancias de crisis, qué aprendió en estas circunstancias de crisis, cuáles fueron sus logros, sus fracasos y cómo se ve en los próximos años. Estas son preguntas clave dentro de una entrevista laboral. El reclutador también asume vital importancia en la organización, cumple un papel crucial y es el escogido para administrar la llave del reino, que le dicen, quien les va a abrir las puertas de la organización a estos nuevos trabajadores. Vamos a poner dentro del trabajo práctico una pregunta: ¿qué es lo más importante conocer del candidato? ¿Qué, qué factores o qué es lo más importante que el reclutador debe conocer acerca del candidato? Hay que relevar también la historia del candidato. Ahí, como yo les decía, hay que relevar la historia del candidato. La predicción de una conducta futura es la conducta pasada. ¿Qué significa? La mejor manera de predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener un trabajador en el futuro es revisar cuál es el historial de comportamientos que ha tenido este candidato en el pasado en empresas similares o en circunstancias similares. Y cuanto más creciente y prolongada haya sido esa conducta, ese comportamiento, mayor será su poder de predicción. Este va a ser el principio fundamental de una entrevista, la cual vamos a analizar en detalle. Cuantos más ojos vean al candidato y más gente pueda conocerlo mejor, más precisa va a ser su evaluación de la probable personalidad que pueda poseer. Se puede combinar y seleccionar por parte de los recursos humanos una entrevista de jefe y también una evaluación. O sea, una evaluación que puede ser escrita. Y asimismo también los candidatos podrán ser entrevistados por sus potenciales compañeros de equipo. Puede ser entrevistado tanto por el jefe como por los potenciales compañeros del equipo, o puede haber dos entrevistas en las cuales puede estar entrevistado por uno y después por otro. Bien. Un gran dilema se ha presentado el análisis de perfiles personales en las redes sociales de los candidatos, pues no siempre brindan una buena imagen para analizar dentro de su perfil laboral. Por ejemplo, el derecho a la intimidad y la privacidad,
perfil público del candidato que sube fotos o videos a una red de acceso libre e ilimitado, o entre otros. Por último, como hemos dicho, las llaves del reino no son para cualquiera. Deben ser custodiadas y deben custodiarlas alguien que tenga suficiente liderazgo para mensurar el impacto que van a tener estos candidatos dentro de la organización. ¿Qué sería de nuestra organización si aumentáramos la conflictividad por el ingreso de perfiles no adecuados o salarios que generen inquietud interna? Por ello, la selección del personal es tarea de buenos líderes en conjunto hechos por la Dirección de Recursos Humanos para constituir una organización sana. Eh, a ver. Entonces vamos a ingresar la nueva pregunta para nuestro trabajo práctico. Eh, ¿De qué manera revelar la historia? ¿Cuáles son los procedimientos para la historia del candidato? Y vamos a hacerla una pregunta un poco más fácil para ustedes, porque o si no van a tener que investigar mucho. Una pregunta que esté acá nomás. Eh, Punto 8 entonces. ¿Por quiénes debe ser entrevistado el candidato? Bueno, y acá les dejo también una diapositiva. Le habíamos dicho que la práctica es que pueda ser entrevistado por el jefe, que haya tenido después una evaluación y que también puede ser entrevistado por sus potenciales compañeros. Jefe, potenciales compañeros y por último una evaluación escrita para culminar el proceso. Bueno, ahora vamos a empezar el último tema de la clase de hoy, que es la gestión integral del talento. Esta última parte de la gestión del talento, podemos decir que el éxito de esta organización depende casi completamente del talento de sus empleados y del modo que dicho talento es desplegado. Como decíamos en el capítulo anterior, todo comienza con una buena contratación. No podemos contratar a cualquiera, acuérdense. Esta contribuye directamente con la capacidad de un gerente para alcanzar metas, para ejecutar estrategias y para conservar la visión y los valores que ésta acompaña. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa el talento en mi organización? Es descubrir la iniciativa, su foco, la pasión de una persona, la perseverancia, su valor, su disposición por aprender, su carácter y cómo se forja su responsabilidad y cómo multiplica el talento junto a los demás compañeros de trabajo. El nuevo panel del líder es el nuevo papel del líder, perdón, es detectar grupos de personas que están haciendo las cosas de manera diferente y de mejor manera. Si queremos crear un cambio duradero, debemos encontrar esas áreas de desviación positiva y alimentar el fuego. De algún modo, unos pocos grupos individuos aislados operan con las mismas restricciones y recursos que los demás, pero prevalecen sobre los obstáculos. Este enfoque de desviación positiva exige una inversión de papeles, invertir los papeles, en la que los expertos se convierten en aprendices y los maestros en estudiantes y los líderes también se pueden llegar a convertir en seguidores. Hemos concluido la clase de hoy. Eh, Espero que les haya gustado. Eh, Vamos a concluir también
Así le vamos a dejar estas 8 preguntas el práctico de hoy. Y ya saben, cualquier consulta sobre nuestros medios de comunicación disponibles. Estamos para cursados digitales. Nos veremos en la clase número 3.